Hola gente, sean bienvenidos nuevamente aquí a su podcast Sueños de un Androide. El día de hoy, como se les mencionó al principio o en la historia anterior, pues bueno, esta semana vamos a tener cuento doble, historia doble. Y pues bueno, les presento el segundo cuento de esta semana, un poco más largo de lo que estamos acostumbrados, así que pues bueno, espero les agrade y comenzamos. Hombres pájaro. La modificación genética por procesos naturales es conocida como evolución. Pero ¿cómo llamar a este proceso si tal modificación es causada por una simbiosis en la cual ambos organismos dejan de existir individualmente para dar paso a una mezcla homogénea autónoma, dando un brinco evolutivo imaginable para ambas especies, inimaginable para ambas especies, sentando como base las características alteradas de la especie receptora? Pues esta teoría o especulación podría tener orígenes mucho más antiguos de lo imaginable, aun y cuando esto suene como sacado de una novela de ciencia ficción futurista o un prospecto de modificación genética superavanzada, podría tener orígenes mucho más antiguos de lo imaginable. Ahora, imaginemos que existiera un organismo tan antiguo como el tiempo mismo, que se especializara en otorgar esta modificación genética a cualquier especie habitante del cosmos. Tendría que ser extremadamente complejo, o tal vez extremadamente simple. Quizás debiese ser ambas cosas. Para aceptarlo por lógica, tal vez deberíamos optar porque este organismo deba ser extremadamente simple y su adaptación es tan exitosa debido a esta simplicidad. Sería algo así como modificar el código fuente de una computadora con el lenguaje binario, la más simple forma de expresión de órdenes. Es infalible y con el orden correcto, inclusive a prueba de errores. Esto considerando la gran maniabilidad de la expresión binaria, pero aún así podría tener ciertos errores si un salto se digitara mal. Por otro lado, si consideramos que sean ambas formas a la vez un poco inentendible, pero más coherente de imaginar, ¿cómo sería extremadamente complejo y simple a la vez? Regresemos a imaginar nuevamente la expresión de un bit procesado por 0 y 1, asignando uno de esos valores para compartir la información. Pero pensemos tridimensionalmente, un espacio donde 0 es abajo y 1 es arriba, pero la asignación del valor es otorgada por un punto móvil dependiendo de la necesidad, siendo capaces de leerse como ambos valores, si se encuentran en medio de ambos para ajustarlo conforme a la necesidad de la programación y así ondular la posición requerida. Sería el principio ilógico de la inteligencia artificial por reflejos, algo así como los qubits, convirtiendo la simplicidad de esta lógica en una complejidad exponencialmente inimaginable a la fracción del espacio requerido. Miles de millones de veces más ágil para todo tipo de adaptación, sin requerir una especialización, es decir, adapta perfectamente al instante sin conocimientos anteriores de la especie funcionando. Los indicios apuntan a que esto es cierto e incluso que varias especies pueden mutar directamente del contacto con dicho organismo y que generalmente son capaces de transmitir permanentemente esas modificaciones a la especie, depurándola de dichos organismos, conservando las características modificadas en menor medida, pero con la capacidad de desarrollo por sí mismos sin requerir del organismo de modificación inicial de la especie. Esto da paso a la teoría de que una evolución forzada por contacto con este tipo de simbiosis es capaz de producir en más de una ocasión en la misma especie evolucionada anteriormente con esta simbiosis. Es decir, si medimos la escala evolutiva de un organismo cualquiera, que éste sea, desde su inicio como vida hasta el punto evolutivo más alto, capaz de alcanzarse en una escala numérica, suponiendo el 0 como la concepción de su forma biológica y 10 como su más alto nivel alcanzable, según las limitaciones corporales de estas
antes de convertirse en una especie totalmente diferente en un arco de 10 millones de años. Por poner una estimación, solo para ejemplificar, sería capaz de alcanzar esta cima en solo un par de generaciones, dependiendo de su ciclo reproductivo, de unos cuantos años, gracias a la simbiosis. Ejemplificando en el siguiente esquema, suponiendo que cada millones de años equivale a 100 generaciones, las cuales depurarían 100% de los residuos de la simbiosis. En escala unilateral a millones de años y generaciones. A partir de la quinta a la sexta se dispararía con un crecimiento exponencial. La línea azul representaría el desarrollo evolutivo sin intervención de la especie, es decir, linealmente, mientras la línea roja refiere el primer contacto con la simbiosis al nacer como especie, impulsando su evolución hasta 5 a 10 de su potencia, pasando 1.000.000 de años en depuración como su desarrollo constante, avanzando de 6 a 10 en ese millón de años, dando aquí un segundo contacto con el organismo simbionte, empujándolo nuevamente, incluso fuera de sus propias capacidades evolutivas, modificando así sus características, mutándolos en una nueva especie, adaptándose a sus nuevas mejoras genéticas en un lapso de solo 2 millones de años. Esto es un suponer, ya que el proceso podría verse frenado a tope evolutivo de la especie en cuestión, o tener un tope indefinido sin restricción de contactos de la evolución con alguna otra especie. Lo que nos pone a la raza humana en un posible proceso de depuración. Esto explicaría los eslabones faltantes de nuestra cadena de evolución. También, por lo cual, como especie, algunos individuos son tan virtuosos en ciertos campos de nuestro entendimiento, mientras que otros no lo son tanto. Esto explicaría debido a que estas habilidades se encuentran dormidas en cada individuo. Solo sería necesario acceder a estas para así homologar las capacidades de la especie, alistándonos para el segundo contacto o tercero. Ya que desconocemos cuántas ocasiones habrá sucedido esta simbiosis en nosotros. Como refuerzo a esta hipótesis, se han descubierto documentos supuestamente apócrifos que revelan que la humanidad fue depositada, mas no nació en la Tierra. Como viajeros espaciales antiguos, en el conocimiento perdido se justificaría con la muerte abrupta o impredecible de los encargados de la colonia, siendo estos incapaces de transmitir su conocimiento por falta de tiempo o individuos aptos para resguardar tal conocimiento. También podría deberse a que desaparecieron o murieron antes de terminar la educación de los encargados de tomar su lugar, llamando a estos cuidadores de la especie hombres pájaro. Ya que al parecer estos protectores evolucionados más allá de nuestra especie mutaron ciertas características físicas, como son el vello corporal endurecido, convirtiéndose en escamas rígidas, rotativas y compactas, una especie de combinación entre las escamas de un pez que no limita el movimiento y el cuerpo de un rinoceronte, por su gran resistencia, dureza y capacidad de regeneración. Debajo de esta bioarmadura de la piel, mutó en una especie de callos rígidos, flexibles para alojar estas escamas, dando la apariencia de un plumaje. Adicional a esto, dentro de los rasgos más notorios mencionados, está el que toda la dentadura se fusionó por secciones superior e inferior, asemejando un pico de un ave, pero con la textura visual de los cepillos bucales de una ballena azul, por su notoria fibrosidad externa. Según lo descrito en los relatos de estos documentos supuestamente apócrifos, estos hombres pájaro son más antiguos que la humanidad, como la concepción, pero son descendientes directos de la humanidad conocida, llevados hasta este nuevo paso evolutivo gracias a la simbiosis inducida conscientemente con el organismo desconocido, ya que no se revela el nombre, su origen y ni siquiera dónde encontrarlo. Estos hombres pájaro, además de tener características ya antes mencionadas, se menciona que erguidos en su totalidad
medirían cerca de los 2 metros de altura y eran los encargados de llevar a las colonias a los nuevos mundos, buscando los frutos que inducían la evolución, lo que nos hace pensar que posiblemente los organismos que los ayudan a evolucionar no son inagotables, y cuando establecen un asentamiento y encuentran lo que buscan, es decir, los organismos evolucionados, si lo hallan en gran cantidad, lo consumen para mejorar como especie en el planeta habitado, mientras que si solo encuentran las cantidades pequeñas en pequeñas cantidades, eligen los más aptos para consumirlo, evolucionar y así llevarlos nuevamente a una migración espacial en busca de más del preciado recurso. Mientras que en un tercer caso, que podría ser lo que sucede con nosotros, es que los guardianes pájaro fueron incapaces de reproducirse y el tiempo de su vida llegó al final, antes de conseguir más frutos para colocar para la colonia de la que estaban encargados, condenándolos a su muerte. Pero en el caso de la Tierra, se trató de un planeta lo suficientemente amable con la especie, invitada como para permitir evolucionarlos cómodamente, de manera natural, y estábamos lo suficientemente lejos de otra colonia como para preocuparse de nosotros. Eso también se explica en los archivos encontrados, relatando que los guardianes pájaros se volvían sumamente protectores con las colonias asignadas, llegando al punto de desatar guerras con colonias que se cruzaban en sus territorios de exploración o crecimiento, demostrando así la naturaleza bélica de nuestra especie, lo que nos impide convivir con una especie desconocida, inclusive cuando se tratase de nuestras mismas especies, si esos individuos son más o menos capaces que nosotros. Esto teóricamente explicaría el comportamiento humano en muchos niveles. También cuenta el recelo de sus descubrimientos, es decir, si alguna colonia era capaz de descubrir la fusión fría, por suponer un ejemplo, esta la usaría como un arma en caso de que a su parecer alguna otra colonia se cruzara en su camino para evitar compartir sus descubrimientos, y solo se lo legaría a su descendencia directa. Por lo que si alguna otra colonia destruyera a los guardianes pájaros, el secreto de la fusión en frío perecería con estos, al menos hasta que algún otro guardián lo descubriera de nuevo, y así con todos sus descubrimientos. Lo que nos hace pensar que el desarrollo de cada colonia sería desigual e inuniforme, dependiendo de sus requerimientos según el ambiente que exploraran. Es decir, si una colonia viaja a un sistema cálido y prospera en el mismo tiempo que una colonia que se aloja en un sistema frío, estas no tendrían el mismo nivel tecnológico, ya que es muy probablemente se enfocarían en investigaciones diferentes. Mientras que los del sistema frío podrían enfocarse a climatizar el planeta o a la extracción de calor geotérmico, posiblemente los del sistema cálido se enfocarían en sus comodidades y entretenimiento, dando por ende la ventaja en un caso de un encuentro a los habitantes del sistema frío. Lo cual nos lleva a la conclusión de que aun cuando nuestra especie lograra esparcirse por todo el universo, seríamos incapaces de unificarnos, ni siquiera de crear alianzas, sino de que cada colonia, por más grande o pequeña que fuera, se encontraría por su cuenta, siendo una amenaza solo para otra colonia menos desarrollada en cuestión armamentística, dando como conclusión que como especie tendemos a extinguirnos a nosotros mismos o confiar o confinados al espacio designado para la colonia, para no arriesgarse a ser destruidos por alguien más. Dejando de lado el inminente futuro que le depara al espacio, a la especie, solo vale la pena resaltar un aspecto más de los archivos encontrados, lo cual podría figurar como una leyenda, ya que se cuenta una inmensa destrucción a nivel universal. Mundos colisionando, con más mundos y con más estrellas, convirtiéndose en supernovas, arrasando con todo a su paso. Sistemas estelares completos arrasados por agujeros negros y por batallas entre especies superevolucionadas que abarcaban galaxias completas, solo en su frente principal, después de lo cual solo un puñado de planetas lograron sobrevivir, resguardando la vida
que habita en estos gracias al calor de la energía expulsada de todos los fenómenos naturales que ahora vagaban por el universo, manteniendo caliente durante millones de años, hasta que nuevos mundos y estrellas nacieron para resguardarlos. Y cuando estos planetas y el espacio se enfriaron, la vida empezó a propagarse nuevamente. Y entonces, cuando cierta variedad de árboles apareció en todos los planetas, con un fruto delicioso, el cual fue responsable de la explosión de la vida, alrededor de todo el universo, como si el cosmos y el tiempo no quisieran esperar más y obligar al universo a rebosar de vida nuevamente, como en sus viejos tiempos. De esto, se guarda el registro gracias a las especies que sobrevivieron en los mundos, que se salvaron de la ola de destrucción que arrasó con el universo, que aparentemente una de esas especies es la humana. Con el tiempo, los árboles que daban este fruto se volvieron más y más escasos hasta convertirse en leyendas. Y ahora, por un indicio, podríamos lanzarnos a buscar nuestro siguiente paso evolutivo. Este árbol existe y lo encontraremos. Para cuando lleguemos a él estaremos preparados y solucionaremos nuestra naturaleza, reemplazándola con nuestro conocimiento. Esta vez, ni siquiera nosotros nos quitaremos esta victoria. El universo tendrá que aceptar que estamos listos y nos convertiremos en la nueva raza que colonizará el universo. Ese espacio ya se ocupó una ocasión y se ocupará de nuevo. Es nuestro inevitable legado. Muy bien, bueno, pues este cuento llamado Los Hombres Pájaro viene de inspiración directa de Larry Niven, un escritor estadounidense de mucho renombre, y que sus mayores obras pues, vienen siendo justo Protector, Mundo Anillo, y se devela ahí un poco de esta raza. Obviamente en este homenaje nos enfocamos a cambiar un par de puntos sobre la especie justo mencionada. Hablamos sobre una simbiosis. Esta simbiosis es ocasionada a través de un fruto. Entonces este fruto se apega al genoma de cualquier especie que consuma el fruto y pues bueno, modifica alterando su genética y su estructura física. Esto provocando que tenga un incremento de fuerza, de inteligencia, de concentración y pues de resistencia, ¿no? Resistencia en todos los sentidos, resistencia al hambre, al frío, al sueño, a los golpes, a todo. Pues prácticamente se vuelven superiores en todo sentido y pues como menciona, se vuelven como el punto cúspide de la especie que consume este fruto. Y dentro del lore de Larry Niven se hace mención de estos protectores y su extinción justo por su misma naturaleza de protección hacia su prole directa y pues, digamos como sus núcleos familiares. También nos habla un poco de la destrucción que provocan y de las guerras que tienen entre ellos. Se habla un poco de que este árbol que tiene este fruto, pues bueno, se puede encontrar en una cueva, la cual está iluminada por un sol artificial. Entonces este sol artificial nutre directamente este árbol con un tipo de radiación muy específica. Y pues bueno, justo gracias a esta radiación, pues es que las propiedades de ese árbol se explotan, ¿no? Digamos que se supone que es un árbol relativamente común, pero si no tiene las condiciones adecuadas para que su fruto crezca como debe de ser, no tendría esa función. Sería simplemente un fruto más y pues bueno, no daría ninguna modificación, ninguna ventaja a quien lo consuma. Como mencionábamos igual en el capítulo que compartimos el día de hoy,
Pues ya con esto empezamos a retomar un poco más la ficción y dejamos un poco de lado los mensajes, las enseñanzas y nos enfocamos un poco más en el sentido de la ciencia ficción dura como tal. Obviamente siguen trayendo un mensaje de fondo todos estos cuentos, todas estas historias y pues bueno, se van analizando un poco. Ya les mencionaba físicamente cómo son, igualmente aquí en la miniatura que, que van a ver en el episodio, pues bueno, se puede también denotar un poco una idea de cómo se vería, ¿no? Una animación de cómo se verían. Y pues esto son justo la especie, se cree que es la especie humana. Y pues bueno, cómo se vería, ¿no? Transformados. Eh, o- También la parte que hablamos de no haber nacido en la Tierra, la humanidad. Pues bueno, ahí se tienen que ajustar un poco. También tenemos que considerar que no necesariamente estamos hablando del universo conocido, o inclusive ni siquiera hablar de la Tierra como tal, ¿no? Digamos, no necesariamente pudiera ser la Tierra el único planeta en el cual la humanidad habitara. Hay una idea que se está desarrollando, también se está fraguando, que viene un poco derivada de la historia principal. En ese universo podríamos mencionar que hay distintas tierras, al menos dos conocidas, eh, que justamente sería la tierra en la que están llegando estos protectores con esta colonia, y pues bueno, la tierra que conocemos, que sería el planeta en el que estamos habitando, como una cuna del crecimiento humano. Es decir, que tal vez trajimos em, una, una especie anterior a la humana como tal, lo cual explicaría justo los, los restos encontrados de distintos homos y que se relacionan genéticamente con la humanidad. Entonces, bueno, digamos que serían justo estas dos tierras y en el lore se va un poquito más hacia atrás en el tiempo, hablando de una civilización humana también, que es bueno, que en ese momento fue muy avanzada, muy tecnológica, y pues bueno, habitaban un superplaneta. Estos llamados superplanetas, pues literalmente son planetas gigantes. Estamos hablando que, por ejemplo, eh, el planeta más grande del sistema solar, ligeramente más grande, 12, 10, 20 veces más grande que Júpiter. Entonces, pues bueno, eso sería una super tierra, ¿no? Un superplaneta, por ponerle un nombre. Y que este fue el primer planeta eh, que conoció a la humanidad. Entonces, pues bueno, esta sería la idea y un poco como tipo cuando huyen de este planeta, porque bueno, igual ahí van a pasar varias cosas, van a enfrentarse a muchos problemas y que a pesar de todo esto, pues bueno, se lograron prosperar. Eh, un vistazo muy rápido a su sistema estelar. Ellos habitan un sistema de tres estrellas. Este sistema de tres estrellas, perdón, miento, dos estrellas. Es un sistema de dos estrellas binarias que giran, ¿no? Entonces les da un poco de estabilidad, mayor estabilidad que si fuera un sistema de tres estrellas, pero bueno, este sistema binario tiene un par de planetas más, tiene varias lunas, tiene dos planetas metálicos. eh, de hecho, esta historia también va a ser muy, muy, muy interesante. Son dos planetas de metal líquido, pero es un metal que se desconoce como tal la composición. Y vienen igual de vestigios de- de tiempos aún más remotos, ¿vale? Entonces, como tal, son planetas producidos, pero son inmensos. También tenemos un par de planetas rocosos y obviamente no podría faltar
un pequeño cinturón de asteroides, ¿no? Todo este sistema circunda por el centro este sistema de dos estrellas binarias, que giran y pasan por el centro de este sistema. Entonces, pues bueno, de cierta forma tienen atrapado a ese planeta y pues es complicado el poder escapar, ¿no? de estas fuerzas. De hecho, el planeta original se tiene pensado llamar Boreal. Este planeta llamado Boreal, pues bueno, va a compartir atmósfera con su luna principal. Eh, el nombre está un poquito al aire por definir, pero bueno, haciendo también un poco de, de homenaje eh, hacia Asimov, pues bueno, quisiera llamarla Tantor o Terminus. Y pues bueno, estas dos van a compartir atmósfera, generando eh, el tráfico entre las dos. Entonces, pues bueno, a pesar de que ya de por sí es muy inmensamente grande, este planeta, pues bueno, tiene capacidades inmensas a- para poder sustentar a humanos, ¿no? Ahí va a haber como varias cosas que van a ir saliendo justo del tamaño de este planeta, que es interesante las circunstancias por las cuales pues justo la humanidad no fue gigante en este lugar, sino que realmente digamos que estamos en una estatura promedio, a pesar de tener tantísimo espacio disponible. Y pues bueno, obviamente su luna también está habitada gracias a esta parte que comparten su atmósfera. Pero bueno, les repito, este sistema binario de estrellas gira al centro de este sistema planetario. Y bueno, estos a su vez están girando en torno a un agujero negro supermasivo, super denso, que pues bueno, también de aquí parte algo, algo que va a ser un tanto difícil de explicar, porque pues bueno, el tiempo y la movilidad entre las distancias también es un factor que los afecta. Digamos que dado a la cercanía de las ondas gravitacionales tanto del agujero negro como de los soles, en el momento en el que se desprenden o viajan ligeramente más lejos, pues bueno, el tiempo se vuelve distinto a la percepción. Es decir, una nave que sale del planeta y logra escapar un poco de este sistema planetario, pues bueno, regresa muchísimo tiempo después al planeta, porque pues, mm, perdón, muchísimo tiempo, regresa muy rápido. Digamos que una misión de, un par de años, unos 2, 3 años, regresaría en, no sé, unos 15 minutos, 10 minutos de haberse ido del planeta, de haber tenido su comunicación. Entonces, va a ser complejo justamente la parte de la comunicación por la distorsión del tiempo. Eh, Esta distorsión del tiempo, pues bueno, obviamente no va a afectar necesariamente a la comunicación, ¿no? Por el tipo de comunicación que se maneja. Y pues bueno, vamos a explotar mucho el recurso de los planetas de metal líquido y pues bueno, un poquito el recurso de las energías que se ocupan para lograr escapar de este sistema planetario y pues más que nada para poder huir del horizonte de eventos del agujero negro. Este universo va a ser igual muy grande, pero pues bueno, igualmente por la cercanía y jugando un poco con el tiempo, pues va a ir pasando a la par de muchas otras cosas que van sucediendo. Entonces digamos que mientras avanzamos muchísimo en el tiempo, pues en este planeta o lo que va a estar sucediendo eh, a esta humanidad, a esta primera humanidad, por llamarla de alguna forma, pues va a ser muy rápido. De hecho, prácticamente va a ser un par de tomas de decisiones y pues bueno, se habrán perdido de mucho fuera de lo que está sucediendo de su planeta, donde ahí también se explicará un poco lo que tocamos aquí
En este cuento de los hombres pájaro, iba a explicar justo un poco el por qué se quedaron solos por tanto tiempo. Entonces, pues, bueno, ese es un poco el avance y la historia que va a circundar a estas otras. Bueno, como ya se dieron cuenta, también se relaciona esta parte de los hombres pájaro con, con el primer cuento que ya vimos en este podcast. Los Ents, eh, un poco en los Ents pues, se mencionaba la parte de los tipos de árboles, ¿no? Cómo, cómo en algún momento observaron, cómo pusieron en cada planeta una semilla para que pudieran cuidarse a sí mismos. Y pues bueno, pues aquí ya la estamos presentando, ¿no? Presentamos cómo funciona, eh, más bien lo que hace, no cómo funciona, porque digo, cómo funciona, tendríamos que explicarlo un poco más en cómo se fueron tomando las decisiones en el Consejo de los Ents para poder eh, aceptar o permitir que este tipo de fruto existiera y pues bueno, que se pudiera adaptar a tantas especies, ¿no? Tanto en aquel tiempo como, pues bueno, en algún punto tal vez la humanidad que conocemos, pues igual se va a topar con este tipo de árbol, tal vez tenga un contacto, pero pues bueno, igual con el tiempo iremos sabiendo qué fue lo que sucede y qué decisiones toman. Y se va a encontrar justamente con un par de inmortales y pues bueno, ahí iremos expandiendo todavía mucho más este universo. Eh, y pues bueno, no sé, la parte, bueno, hay que considerar, por ejemplo, también algo que no se menciona, pero la tecnología que desarrollan estos protectores, estos hombres pájaro, suele ser muy tosca, porque se enfocan en la funcionalidad y en que sea intuitivo, ¿no? Para su especie. Entonces, pues no se preocupan como por la estética, dado que obviamente de entrada su forma física deja de ser estética como tal. Entonces, bueno, es una parte que se refleja en sus acciones y en su razonamiento. ¿Qué más? Pues bueno, esa sería la parte del cuento. Eso ya también es un poco el cómo se va expandiendo este universo y para dónde vamos llevando la historia. Y pues bueno, creo que igual, ya por el día de hoy sería todo. Pues bueno, este fin de semana tuvimos estos dos relatos. Este relato fue un poco más largo, pero pues bueno, igual es un capítulo corto. Eh, Sumando los dos, pues creo que hace más o menos el tiempo de un capítulo normal de cada semana. Espero que este formato les haya gustado, que les guste, que los tenga atrapados, que les interese saber qué es lo que viene. Volvemos a lo que mencionamos cada episodio. Suscríbanse, comenten, pongan todas sus dudas, sus inquietudes y pues bueno, las historias que quieran escuchar, ¿no? Hagamos una votación, qué historia quieren traer y pues bueno, nos seguimos escuchando. Pasen buen fin de semana, eh, no, no se desvelen mucho y nos escuchamos pronto. Buen fin, bye.